El último video que hice hablaba acerca de que el ser humano, para obtener la salvación de su alma, tiene que habitar Cristo dentro de la persona. Para que la persona haga efectiva la salvación de su alma, Cristo tiene que habitar dentro de la persona. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 13, está diciendo Juan: el que tiene a Cristo habitando en forma espiritual, invisible, el que tiene a Cristo en forma espiritual e invisible, habitando dentro de su ser, esa persona tiene la vida eterna. Por el contrario, la persona que no tiene habitando dentro de su ser, es decir, dentro del cuerpo nuestro, no tiene habitando espiritualmente a Cristo dentro de su cuerpo, esa persona no tiene la vida eterna. En 1 Juan 5, versículos 10 al 13, dice el apóstol Juan, cuando escribe a la iglesia: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, pues no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado tocante al Hijo de él. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida en el Hijo de él está. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es decir, una persona que no tiene habitando dentro de su cuerpo a Cristo en forma espiritual, esa persona no tiene la vida eterna. Por el contrario, una persona que sí tiene habitando a Cristo dentro de su cuerpo, habitando a Cristo en forma espiritual dentro de su cuerpo, esa persona sí que tiene la vida eterna. Entonces dice Juan en el versículo 13 de 1 Juan 5, estas cosas os escribí a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, tiene que estar viviendo Cristo en forma espiritual, viviendo Cristo en forma espiritual dentro de una persona. Si un ser humano no tiene habitando dentro de su cuerpo, en forma espiritual a Cristo, esa persona no tiene vida eterna. Entonces aquí se habla hay que introducir el concepto de lo que es el bautismo. Etimológicamente hablando, la palabra bautismo significa sumergir. Es la inmersión. Así se define la palabra bautismo. Es sumergir. Que algo sea sumergido dentro de otro algo. ¿Ya? De que una cosa sea sumergida dentro de otra cosa. Eso es inmersión. Es el significado etimológico de la palabra bautismo. Para que el hombre entendiera el bautismo que nos da la vida eterna, que es ser inmerso en forma espiritual Cristo dentro del cuerpo físico de una persona, en una primera instancia Dios hizo que Juan estuviera bautizando a las personas en agua. Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. Ahí era que los israelitas se sumergían ellos en el agua, en las aguas del Jordán. Pero ese bautismo de Juan era un bautismo que estaba simbolizando el bautismo que nos da la vida eterna, que es cuando Cristo en forma espiritual es sumergido dentro del cuerpo físico de una persona. ¿Se entiende? Entonces, el bautismo que nos da la vida eterna a nosotros, que nos da la salvación del alma, es cuando Dios sumerge o hace habitar, por decirlo así, hace habitar dentro del cuerpo físico de una persona, hace habitar a Cristo en forma espiritual. Es por eso que hay pasajes de la Escritura en donde el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los romanos, dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice el apóstol: si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, en vuestros cuerpos. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, tiene que habitar en forma invisible, en forma espiritual, Cristo dentro de un cuerpo físico de un ser humano, dentro del cuerpo de la persona. Tiene que estar habitando dentro. Por eso Romanos 8:9 dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si una persona no tiene a Cristo morando dentro de su cuerpo en forma espiritual, entonces esa persona no es de Cristo. O sea, si se muere, se va al infierno, no se va al cielo. No tiene la vida eterna, porque la vida eterna es Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo en forma invisible está habitando dentro del cuerpo de una persona, esa persona tiene la vida eterna. Recordemos
Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, pues no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado tocante al Hijo de él. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna. Y esta vida está en el Hijo de él. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. O sea, el que tiene habitando a Cristo dentro de su cuerpo, en forma invisible, espiritual, esa persona tiene la vida eterna. ¿Ya? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida eterna. Entonces, en el versículo 13 de 1 de Juan 5, Juan dice, estas cosas os escribí a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Claro, porque el Hijo de Dios prometió, y yo le doy vida eterna. Lo prometió en Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, ahí consumó la promesa. Cuando Cristo exclamó, consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna, y entregó su espíritu, Juan 19:30. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios, ¿qué es lo que dijo el Hijo de Dios? Yo le doy vida eterna. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Pero el que no cree, el que rehúsa creer, el que no cree, no tiene vida eterna. ¿Ya? Pero cuando la persona cree con fe, con todo su corazón, sin ninguna duda, que lo que dijo Cristo lo consumó en la cruz, consumó la vida eterna que Él prometió, entonces ahí es sumergido Cristo dentro de la persona. Entonces la persona tiene habitando a Cristo en forma invisible, en forma espiritual. Entonces Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora, habita en vosotros, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, ¿ya? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo morando dentro de él, habitando dentro de él, el tal no es de Cristo, no es de Cristo, no es de Dios. De nuevo, Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora, habita en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. No es de Dios, no es de Cristo. O sea, si la persona se muere, se va al infierno, no se va al cielo. También tenemos lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, en Gálatas 2, versículos 20 al 21. El apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, Cristo en forma espiritual habita en el interior mío, dentro de mí. Ahí está. Gálatas capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo dentro de mí. Ahí está. Eso es, ha sido inmerso, ha sido sumergido, habitando Cristo dentro de mí. Ha sido sumergido Cristo dentro de mí. Ha sido, ahí está, bautismo, sumergido, bautismo. Tenemos el bautismo de Juan, cuando el israelita se sumergía su cuerpo en las aguas del Jordán. Ahora tenemos el bautismo que nos da la vida eterna, que es cuando Dios sumerge al Espíritu de Cristo dentro de la persona que ha oído el Evangelio y lo ha creído con fe. Es por eso que cuando se habla de ser sumergido, ya eso es bautismo, ser inmersos, ser sumergido Cristo dentro del cuerpo físico de una persona en forma invisible al ojo, porque el ser humano esto no lo ve, es invisible, es de carácter espiritual, invisible, no se puede ver con los ojos, es un acto espiritual, invisible. El Espíritu de Cristo en forma invisible, no se puede ver el Espíritu de Cristo, ingresa dentro de mi cuerpo y el Espíritu de Cristo habita, mora dentro de mí, dentro de mi cuerpo. Entonces yo he sido objeto del bautismo que da la vida eterna, la inmersión de Cristo, porque el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que tiene a Cristo habitando dentro de mí en forma invisible. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, versículo 12, ¿ya? Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, 12. Tener al Hijo de Dios en forma invisible, en forma espiritual, habitando, morando dentro de mi cuerpo. Entonces, de nuevo, Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios habita en forma invisible dentro de tu cuerpo. Porque si el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo no está viviendo dentro de tu cuerpo, entonces tú no has sido salvo del infierno. No tienes la vida eterna.
¿Ah? Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora Gálatas, eso es Romanos 8:9. Ahora Gálatas 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo dentro de mí, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la cruz del Calvario hubo la sustitución, Cristo en vez de mí. Él cargó mis pecados, los pagó Él, muriendo por mis pecados, en vez de que yo asumiera la carga de mis pecados y los tuviera que pagar yo en el lago de fuego, ¿verdad? Entonces me salvó el alma por sustitución de condena. Entonces ahí está el acto que hizo Cristo, al cual yo debo depositar fe. Yo eso lo debo creer con fe. Entonces, los seres humanos tienen que entender que Dios ha hecho un nuevo pacto, aboliendo un antiguo pacto que había hecho con el pueblo de Israel. Ese antiguo pacto era en la ley de los mandamientos. ¿Eh? El antiguo pacto es la ley de los mandamientos. Este nuevo pacto abolió el antiguo pacto en la ley de los mandamientos y de las ordenanzas, ¿ya? Quedó abolido por un nuevo pacto que es en la ley de la fe. En Romanos 3, versículos 27 al 28, el apóstol Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por el antiguo pacto o por el nuevo pacto? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, que el hombre es salvado, dice al infierno, es salvado, justificado. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, salvado del infierno por la fe, sin las obras de la ley. Ya, el antiguo pacto en las obras de la ley quedó abolido, por un nuevo pacto que es la ley de la fe. Entonces, en un pacto, al menos dos personas tienen que poner algo de su parte. Jamás un pacto es unilateral, donde hay alguien que lo hace todo y el resto no hace nada. No, porque eso no sería un pacto. En un pacto, al menos dos tienen que poner algo de su parte. En este nuevo pacto, Dios pone su gracia. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe en esa gracia, ¿ya? Por eso que en Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados. La gracia viene de Dios. Porque por gracia habéis sido salvados. Mediante la fe. La fe viene de nosotros. La fe la tenemos que adquirir nosotros oyendo la palabra del Señor. Porque Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que poner la fe, Dios pone su gracia. Entonces, en un pacto, dos tienen que poner algo de su parte. Dios pone su gracia y nosotros tenemos que poner nuestra fe en esa gracia de Dios. Esa gracia es el don de Dios es Cristo, ¿verdad? Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. La gracia es Cristo, el don es Cristo, no nosotros. ¿Ya? Porque por gracia, Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, ¿ya? No por obras. ¿Ya? El antiguo pacto es la ley de las obras, de los mandamientos, eso quedó abolido. Por el nuevo pacto solamente la ley de la fe. Entonces Dios tiene que ver fe. Dios tiene que encontrar fe en una persona, ¿ya? Respecto del Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo nos salvó en la cruz, nos dio la vida eterna, cuando Cristo murió por los pecados de nosotros. Sin tomarnos en cuenta a Dios nuestras obras buenas, nuestras obras de justicia, ni tampoco tomándonos en cuenta a Dios nuestros pecados. En 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Tampoco esta reconciliación de Dios con los hombres es tomándoles en cuenta a Dios a los hombres sus obras de justicia, sus obras buenas, tampoco. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, ¿ya? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sabiendo que el hombre no es salvado del infierno por las obras, ¿ya? Por las obras de la ley. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
Entonces, la salvación que consumó Cristo en la cruz es sin tomarnos en cuenta nosotros los seres humanos nuestros pecados, ¿ya? 2 Corintios 5:19, ni tampoco tomándonos en cuenta Dios tomándonos en cuenta nosotros nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia, ¿ya? Gálatas 2:16, Tito capítulo 3, versículo 5. No. Solamente tomándonos en cuenta nuestra fe. Dios nos está tomando en cuenta la fe, puesta en la gracia. Es decir, que el ser humano crea de todo corazón que cuando su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados, ahí nos dio el perdón penal de todos nuestros pecados, la vida eterna, la absolución completa, la vida eterna, la inmortalidad, el acceso al cielo, ¿ya? Eso tiene que creerse con todo el corazón, con fe. Por eso que cuando Cristo, una vez que Él muere por nuestros pecados en la cruz, conforme a las Escrituras, y su cuerpo es sepultado, y al día tercero ha sido resucitado, empieza a aparecer el Señor resucitado a muchos testigos durante un periodo de 40 días. Entonces, terminando ese periodo de 40 días, donde Él empezó a dar testimonio de haber resucitado, Cristo aparecía a muchos testigos de que Él había sido resucitado. Terminando ese periodo, toma a todos sus discípulos y los lleva a las afueras de Jerusalén y les da la gran comisión. Entonces tenemos que leer nosotros Marcos capítulo 16, versículos 15 y versículo 16. Y Cristo les dice a sus discípulos, a sus creyentes: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya, aquí el Señor nombra la palabra fuere bautizado, bautismo. Pero ese fuere bautizado, ese bautismo, no es sumergirse en agua. No, sino que fuere Dios sumergido a Cristo dentro de la persona. Es decir, que Dios sumerja, haga habitar a Cristo en forma invisible, en forma espiritual, dentro de la persona. O sea, fuere bautizado espiritualmente, no en agua. No es el bautismo en agua, sumergirse, taparse las narices con los dedos y echarse de espalda en un río. No, ese es el bautismo de Juan. Ese bautismo no da la vida eterna. Porque ese bautismo de Juan es un bautismo que simboliza, ayuda a visualizar el bautismo invisible. Porque el bautismo de Juan es un bautismo visible, que se ve. La persona se sumerge en el río. Pero el bautismo que da la vida eterna es el bautismo que no se ve, que es cuando el Espíritu de Cristo habita dentro de la persona, viene a habitar, es introducido en forma invisible, es sumergido dentro del cuerpo físico de una persona. Entonces Cristo, nuestro Señor, dice a sus creyentes, le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio es uno solo. Es el anuncio de lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz para darnos vida eterna a nuestras almas. Lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz fue morir por los pecados de nosotros. Él ser cargado con nuestros pecados en un acto simbólico, en un acto judicial, cuando dice de Cristo: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, a Cristo sobre su cuerpo le fueron imputados nuestros pecados. Los pecados de toda la humanidad, los suyos y los míos, los que cometeremos hasta que nos muramos. Primera de Pedro 2:24, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, por motivo de aquello, por motivo de que Cristo asumió nuestros pecados, le fueron imputados a Él, o de otra manera, Cristo mismo, por amor a nuestras almas, Él se dejó imputar con los pecados nuestros para Él pagarlos en vez de nosotros. Porque si nosotros los pagamos los pecados, los tenemos que pagar con el lago de fuego. Así se pagan los pecados, con la muerte del alma. Pero como nosotros no podemos sufrir ese castigo, y Cristo sí tiene la inmortalidad, entonces Cristo experimenta ese castigo, esa condena, en vez de que la experimentemos nosotros, porque Cristo puede poner su vida y volverla a tomar. Cristo tiene la inmortalidad. Entonces Cristo asume el castigo, la condena, que debieran experimentar nuestras almas, y entonces nos salva por sustitución de condena a la muerte del alma. ¿Ya? Entonces el Evangelio dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Cristo ha sido resucitado para Él justificar a todos los que hemos creído que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros nos dio la inmortalidad, la vida eterna.
Toda aquella persona que no crea de todo corazón que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna, esa persona no puede ser justificada por Cristo, porque no le ha creído a Cristo. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28, y en la cruz, antes de entregar su espíritu, exclamó, consumado es lo que yo les prometí, Juan 19:30. Ya les consumé la vida eterna, ya se la di gratuitamente. Mientras ustedes están moralmente corrompidos, espiritualmente muertos y judicialmente con sus almas sentenciadas a la muerte eterna, yo los salvé. Efesios 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Ya? Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida Cristo juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. O sea, cuando nosotros estamos espiritualmente muertos, Cristo nos salvó. Nos salvó el alma. Ahora el alma, mientras nosotros estamos con nuestras almas sentenciadas a la muerte todavía por haber pecado, espiritualmente muertos y moralmente corrompidos, el alma que tiene vida todavía tiene que oír lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo, en vez de nosotros, murió la muerte de nuestras almas. Él padeció la condena a la muerte del alma, de manera tal que ya el alma nuestra quedó liberada de la condena. Entonces, cuando el alma que tiene vida, que todavía no ha muerto su cuerpo, oye este anuncio y lo cree con toda su alma, hace efectiva la vida eterna que Cristo la consumó en la cruz, para las almas humanas. Entonces, el alma, mientras tiene vida su cuerpo, puede oír. El alma está sentenciada a la muerte, pero puede oír, porque el alma es la que oye. El alma es la que decide creer o no creer lo que está oyendo. Estando espiritualmente muerto y moralmente corrompido. El alma aún con vida, viviendo todavía su cuerpo, en esta vida física, presta oído al mensaje de salvación y lo cree con todo el alma, o sea, con fe. Y ahí, entonces cuando Dios encuentra fe, haya fe en un alma sentenciada a la muerte eterna, entonces Dios viene y sumerge al Espíritu de Cristo dentro de esa persona. ¿Ya? Y ahí la persona obtiene la vida eterna. Ese es el bautismo que nos da la vida eterna. Que habite Cristo dentro de mí. En forma espiritual e invisible, al ojo. Entonces, tenemos nosotros que el Señor Jesucristo dice en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Prediquen que Cristo murió por los pecados de ustedes. En vez de que ustedes fuesen muertos por vuestros pecados, el que fue muerto por los pecados de ustedes fue Cristo. Ya ustedes no pueden ser condenados a la muerte por sus pecados. El que creyere con todo su corazón que Cristo le salvó su alma, por sustitución de condena a la muerte del alma, ¿ya? Y producto de que haber creído con todo su corazón con fe, Dios sumergiere a Cristo dentro de la persona, yo mismo viniese a ser inmerso dentro de la persona, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Lo voy a repetir. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Lo voy a repetir literal y luego lo voy a explicar. Cristo dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Notar que el Cristo agrega, y fuere bautizado. O sea, Cristo no dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. No. Agrega algo más. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Esa persona será salva del infierno. Y el que no creyere será condenado. Entonces voy a repetir. Hay un segundo evento que tiene que ocurrir. El primer evento es creer. El segundo evento es que, producto de haber creído con fe, entonces Dios sumerge espiritualmente a Cristo dentro de la persona. O sea, ahora Cristo habita dentro de la persona porque Dios puso al Espíritu de Cristo dentro de la persona. Hace que el Espíritu de Cristo habite en el cuerpo físico de una persona. Entonces, dice el Señor, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y que, como resultado de haber creído del Evangelio con fe, entonces yo mismo viniese a habitar dentro de él, yo mismo fuere inmerso, yo mismo fuere sumergido, yo me sumergiere en forma espiritual dentro del cuerpo físico de la tal persona. Y dice 1 Juan 5:12, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Entonces esa persona será salva. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. O sea, tiene que habitar Cristo en forma espiritual dentro de la persona. Por acción del bautismo espiritual, no el bautismo en agua. Una persona se puede sumergir en el agua y al morir se va al infierno.
Una persona no se puede sumergir en el agua, no se sumerge en el agua, pero Cristo ha sido sumergido dentro de él y esa persona al morir se va al cielo. Porque el bautismo que nos da la vida eterna es el bautismo invisible, no el bautismo visual. El bautismo visual es sumergirse en agua, que es el bautismo de Juan. En cambio, el bautismo invisible es el bautismo espiritual. Es cuando Cristo viene a habitar dentro de mi cuerpo, por acción de un bautismo espiritual. No es un bautismo híbrido de agua. No, es un bautismo espiritual, invisible. El bautismo híbrido de agua, que tiene que ver con híbrido de agua, ese bautismo se ve cuando el cuerpo físico de una persona se sumerge dentro del agua, de una pileta, una piscina, un río. Eso es un bautismo visual, ¿ya? Visual, simbólico. Está simbolizando el bautismo que no se ve, el bautismo espiritual. Recordemos que había una persona que predicaba el bautismo de Juan. Era un hombre muy elocuente, ¿verdad? Llamado Apolos, Hechos capítulo 18. Entonces, Apolos predicaba el bautismo de Juan, o sea, sumergirse en el agua. Y tenía discípulos. Apolos tenía muchos discípulos de Apolos. Un hombre natural de Alejandría, elocuente, digamos, poderoso en las Escrituras, predicaba fervorosamente, aunque solamente predicaba el bautismo de Juan. No predicaba el Evangelio de salvación, Apolos no lo predicaba. El que predicaba el Evangelio de salvación era el apóstol Pablo. Entonces, un día estaba Apolos predicando fervorosamente en la sinagoga. Todo eso nosotros lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Entonces le oyeron Priscila y Aquila. Priscila y Aquila era un matrimonio que colaboraban al apóstol Pablo. Era un matrimonio colaborador del apóstol Pablo. Y estaban sentados en la sinagoga, Priscila y Aquila, escuchando lo que predicaba Apolos. Pero Apolos predicaba solamente el bautismo de Juan. Apolos no predicaba el Evangelio de salvación. El que predicaba el Evangelio de salvación era el apóstol Pablo. Entonces, cuando terminó de predicar Apolos, Priscila y Aquila se levantan de su asiento, lo toman aparte y les ponen más exactamente el camino hacia Dios, porque Apolos no conocía el Evangelio de salvación. Sin embargo, Apolos tenía muchos discípulos. Entonces, bueno, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, que Apolos salió de Éfeso y se fue a Corinto, a Grecia, ¿ya? En cambio, el apóstol Pablo estaba predicando en las regiones superiores de Éfeso. Estaba en lugares, por ejemplo, como Bitinia, el Ponto, Capadocia, lugares más al norte de Éfeso. Pero cuando Apolo se fue a Corinto, entonces el apóstol Pablo regresa de las regiones superiores, Bitinia, el Ponto, Capadocia, regresa a Éfeso. Y se encuentra con unos discípulos, que eran discípulos de Apolo. Entonces ahí tenemos nosotros el capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces se encontró Pablo con unos discípulos que eran discípulos de Apolo. Y Pablo les pregunta, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, Dios ha sumergido ha puesto dentro de ustedes, de sus cuerpos, al Espíritu de Cristo. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo. Y los discípulos de Apolo le responden, ni siquiera hemos oído que exista tal cosa como que existe el Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído tal cosa. Entonces el apóstol Pablo les dice, ¿y en qué pues fuiste bautizado? Entonces los discípulos de Apolo le responden, en el bautismo de Juan. Ahí está. O sea, ellos habían creído un anuncio diferente al Evangelio de salvación. Habían oído una predicación de parte de la boca de Apolos, pero Apolos no predicaba el Evangelio de salvación. Apolos predicaba el bautismo de Juan. Que se sumergieran en el agua. Pero eso no, ese sumergirse en el agua no da la vida eterna. Lo que nos da la vida eterna es cuando Cristo en forma espiritual habita dentro de nosotros. El que tiene a Cristo tiene la vida. 1 Juan 5:12. Ya. Entonces le pregunta el apóstol Pablo a los discípulos de Apolo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué? A pesar de que ellos habían creído. Lo que pasa es que ellos habían creído en un anuncio diferente al Evangelio de salvación. Habían creído, pero en un anuncio diferente. Entonces, el único anuncio que anuncia lo que hizo Cristo en la cruz para darnos vida eterna es el que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4.
Yo hace unos minutos atrás estaba viendo un video de unos chicos que según ellos, estaban evangelizando. Entonces ellos salían en las noches donde habían lugares nocturnos, donde habían bares, habían cantinas, lugares de prostitución. Entonces estos chicos santurrones le decían a la gente, Cristo quiere que tú cambies tu vida, que dejes el pecado. Cristo quiere cambiar tu vida. Deja el pecado, querido amigo. Y se acercaban unas personas pobrecitas que estaban en droga. Sí, decían, sí, yo no puedo. Ayúdenme, oren por mí porque no puedo. Sí, tienes que dejar el pecado. Y ellos se supone que estaban evangelizando, ¿ah? Eran unos hijos del diablo, realmente. Toda esta gente evangélica son santurronas que no se ha arrepentido para salvación, no ha hecho el cambio interno en los pensamientos respecto de cómo se encuentran ante Dios. El ser humano se encuentra corrompido. Todo ser humano está corrompido moralmente. Incluso los salvados estamos corrompidos moralmente. Cuando ha sido puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros, los salvados, lo ha hecho Dios sin ser quitada las inmundicias de la carne. En 1 de Pedro 3:21 leemos, el bautismo, cuando es inmerso Cristo dentro del cuerpo físico de un creyente, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, cuando el alma hace efectiva la salvación por la fe del Evangelio, sigue viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Y en el cuerpo de carne y hueso habita la ley del pecado, que está en nuestros miembros, y que la está reconociendo una persona ya salvada. Y no cualquier salvado, sino que lo estaba reconociendo el apóstol Pablo, aquel que llevaba el Evangelio. En Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, el apóstol dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no entiendo porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, eso es arrepentimiento. Reconocer que todavía el pecado va a morar dentro del alma salvada. ¿Cuánto más dentro de las almas que todavía no han sido salvas? Por eso que no hay diferencia. Dice en Romanos capítulo 3, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, todos. Ahora, en 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente hablando, porque antes estaba muerto espiritualmente y Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo, le hizo un nuevo ser creado en Cristo Jesús. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo. Claro, porque judicialmente antes el alma estaba sentenciada a la muerte, pero eso ya cambió. Pero sin serle quitada al alma salvada, estar viviendo en un cuerpo de carne, donde mora la ley del pecado. Entonces, 2 Corintios 5:17 tiene que estar unido a 1 Pedro 3:21. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas de nuevo. Pero sin ser quitada la inmundicia de la carne. No te dejes engañar por la religión. 1 Pedro 3:21. El bautismo, cuando Cristo viene a habitar en forma invisible, en forma espiritual, dentro del cuerpo físico de un creyente del Evangelio, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces estos jovencitos santurrones, decían ellos que estaban predicando el Evangelio. ¿Y saben qué? Nunca les predicaban el Evangelio a esa pobre gente que estaba en drogadicción, que estaban en la prostitución. Almas pecadoras igual que la mía. Yo soy tan pecador o más que ellos. Entonces estos santurrones le decían, Cristo quiere que tú cambies tu vida. Yo vengo a evangelizar. Deja el pecado. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Entonces estos santurrones evangélicos, estos jovencitos ignorantes, hijos de Satanás, porque son instrumentos de Satanás, se acercaban a evangelizar, entre comillas. Ellos iban a evangelizar. Y veían a una persona que estaba tirada en el suelo, estaba ebria, y le decían, no, querido amigo, Dios no te quiere así en el pecado, quiere que cambies tu vida, deja el pecado. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Nos salva sin tomarnos en cuenta nosotros nuestros pecados. Y estos santurrones evangélicos hipócritas le están tomando en cuenta los pecados a los pecadores. Entonces ellos dicen que están evangelizando y nunca predican el Evangelio. El video que mostraba a estos chicos que estaban saliendo en las calles con un termo con agüita caliente, con café, con galletitas, con pancito, haciendo el evangelismo social, nunca le predicaban el Evangelio a las pobres personas que estaban en las calles, porque ellos no tienen a Cristo. A pesar de que ellos son evangélicos y son santurrones, son como Ned Flanders, perjiririjillo, nosotros nos vestimos decentemente, tenemos pantaloncitos de tela con camisas de telita y somos santurrones, chicos evangélicos, y son todos instrumentos de Satanás.
Porque para la salvación del alma, jamás Dios nos toma en cuenta a nosotros nuestros pecados. Y ellos sí, ellos le toman en cuenta los pecados a los drogadictos, a las prostitutas, y le dicen, Cristo viene a cambiar tu vida. No, querido amigo, Cristo no viene a cambiar nuestras vidas. Cristo vino a salvar nuestras almas, que estaban sentenciadas a la muerte por nuestros pecados. Nada de cambiar tu vida. La salvación es sin tomarle en cuenta a los hombres sus pecados y sin ni siquiera tomarle en cuenta sus obras de justicia. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y estos atrevidos religiosos evangélicos le estaban tomando en cuenta los pecados a los drogadictos, a las prostitutas. Cuando una persona predica el evangelio, predica el siguiente anuncio. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros, los tuyos y los míos, porque somos tan o más pecadores que cualquiera de los demás. No hay diferencia entre tú y yo. Y estos santurrones evangélicos les decían a los pobres, gente que estaba en las drogas, que estaba en las calles, viviendo la vida nocturna, les decían, ustedes tienen que cambiar su vida. Nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y Dios cambió nuestra vida. Así que nosotros no somos como ustedes en lo moral. Ustedes son inmorales, son drogadictos, están en la prostitución. En cambio nosotros vamos todos los días domingo al culto en la iglesia. Son instrumentos de Satanás toda esta gente evangélica. Gente que no se ha arrepentido para salvación. Entendiendo que el arrepentimiento, cuya palabra original es metanoia en griego, es un cambio en la forma de pensar, de cómo el hombre piensa que se encuentra ante Dios. Porque la verdad es que todo ser humano está moralmente corrompido y eso jamás va a cambiar. Tanto las personas que siguen caminando en el camino ancho que va rumbo a la perdición, como las personas que una vez entramos por la puerta estrecha, el camino angosto que va rumbo a la vida, los dos grupos de personas pecaremos hasta que nos muramos. En ese sentido no hay diferencia en el aspecto moral entre uno y otro. Los que marcan la diferencia son los evangélicos, los santurrones evangélicos. Deja el pecado, entrégale tu vida a Cristo y Cristo cambiará tu vida. Todas esas son burradas del mundo evangélico. Lo que uno debiera decirle a una persona, lo he hecho yo. Yo, Ulises Astudillo, he salido en la noche y me he encontrado con gente que está en las drogas, prostitutas en la esquina, me he encontrado con gente que está cerca de los bares, escuchando música, bebiendo cerveza, y yo le digo, amigo, yo soy tan o más pecador que tú. Y me miran así y dicen, bueno, ¿y qué vienes a hacer tú? Quiero decirte que Cristo murió por tus pecados y te salvó, sin tomarte en cuenta tus pecados a ti. Así tal como tú estás, no cambies tu vida. Cristo no te está pidiendo que cambies tu vida. Cristo lo que te pide es que tú cambies tu forma de pensar respecto a cómo te encuentras tú judicialmente ante Dios, para que tu estado judicial cambie. Porque si tú no piensas la verdad de que tu estado judicial es de condena, entonces jamás vas a intentar cambiar tu estado judicial. Para que tú cambies tu estado judicial, tú tienes que entenderte judicialmente con tu alma sentenciada a la muerte. Esa es tu realidad, la realidad de todos nosotros cuando pecamos. Y para cambiar el estado judicial, tú tienes que reconocerlo. Si tú no reconoces tu estado judicial, de que por haber pecado tu alma quedó sentenciada a la muerte, tú no requerirás cambiar tu estado judicial. Tú creerás que tú estás bien con Dios. ¿Me entiendes? El cambio que tiene que haber no es el cambio de las conductas humanas. Que tú cambies tu conducta, que Cristo quiere que tú cambies tu vida. No. El cambio que tiene que ocurrir para la salvación de tu alma es en tu mente. De cómo tú piensas. Bueno, entonces, yo cuando he salido en las noches, por ejemplo, he salido tarde del trabajo, he tenido que estacionar el vehículo para comprar algún sándwich y llevármelo a la casa. Me he encontrado con gente que está en las calles bebiendo alcohol, están vagando por la calle, sobre todo los días viernes cuando abren los bares nocturnos. Entonces yo a la gente le digo, mira querido amigo, no hay diferencia entre tú y yo. No creas tú que porque yo estoy conduciendo un vehículo, estoy bien vestido, en lo moral yo sea superior a ti. Olvídate, querido amigo, de esa farsa superioridad moral que exhiben los evangélicos. Yo soy tan o más pecador que tú. Lo que pasa es que yo he sido sustituido judicialmente por Cristo en la cruz, y eso también te ocurrió a ti. Lo que pasa es que yo lo he creído, y tú ni siquiera lo sabes. Te lo estoy contando para que entiendas que tú has sido sustituido en un acto sacrificial ocurrido en la cruz del Calvario, donde Cristo asumió toda tu vida hasta que tú te mueras judicialmente. Que todo pecado que tú cometas hasta que te mueras, le fueron cargados a Cristo, imputados a Cristo en su cuerpo, hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. ¿Y saben ustedes que la gente me empieza a escuchar con alegría? Gente que está en las drogas, prostitutas, borrachos, se empiezan a aglomerar y me empiezan a escuchar. Y me dicen, yo nunca en mi vida había escuchado algo tan maravilloso. Esto son buenas noticias de salvación. Esto no es santurronería. Dios no te está pidiendo que tú cambies tu vida. No te está pidiendo que tú cambies tu estilo de vida. No.
Dios te está pidiendo que tú cambies tu mente, tus pensamientos que tienes respecto de cómo piensas tú que te encuentras ante Dios. Cuando yo cambié en mi mente la forma de pensar respecto al estado en que yo me encontraba ante Dios, ahí yo me arrepentí. Es que y me dice la gente, hay gente que está tomando cerveza, se me han acercado personas que son jóvenes que están en un pub y se ponen a fumar fuera porque adentro no se puede fumar y salen a fumar afuera y me ven a mí que estoy conversando en el evangelio a las personas. Y me dicen, yo he escuchado que los evangélicos, ¿usted es evangélico? Me dicen a mí, no, le digo, yo no soy evangélico. Yo soy un verdadero salvado por Cristo. Verdadero, genuino salvado. No soy evangélico. Todos los evangélicos son hijos del diablo. No todos, la mayoría. Son santurrones. Están en las obras, predican, Dios quiere que tú cambies tu vida, que dejes las drogas, que dejes el pecado, que le pidas perdón a Dios por tus pecados, que te arrepientas de todos tus pecados. No, eso Dios no lo pide. Dios pide que tú te arrepientas y que creas en el Evangelio. Cuando Cristo inició su ministerio de salvación aquí en la tierra, comenzó a demandar, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y jamás Cristo dijo, arrepiéntete de tus pecados, como lo predica Armando Alducin, Charles Stanley, todos estos santurrones evangélicos. No, Cristo dice arrepentíos. Y esa palabra es metanoia. O sea, cambia tu manera de pensar respecto a cómo tú piensas que te encuentras ante Dios. Porque por haber pecado tu alma se encuentra sentenciada a la muerte. Y cuando tú cambies tu manera de pensar, dejes de pensar que estás bien con Dios y reconozcas, cambies tu pensamiento y ahora empieces a pensar que tú realmente por haber pecado tu alma quedó sentenciada a la muerte y que necesitas la salvación de tu alma, ahí podrás poner atención en la cruz del Calvario. Ahí podrás admirar lo que ocurrió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Cristo sustituyó la muerte de tu alma. El alma de Cristo experimentó la condena en vez de tu alma. Y si Cristo en vez de ti muere por los pecados de ti, tú no puedes morir por los pecados tuyos. Te salvó por sustitución de condena. Y la gente que está alrededor mío, me ha pasado varias veces, queda maravillada. Y dice, nunca en mi vida había escuchado palabras tan hermosas. Nunca en mi vida había escuchado algo tan glorioso. Siempre los evangélicos me predican que yo tengo que dejar el pecado, que tengo que cambiar mi vida. Y Cristo no me pide que yo cambie mi vida, no me tome en cuenta mis pecados, solamente me está tomando en cuenta mi fe. Y yo creo. Hay gente que en la calle me ha dicho, yo creo yo creo que Cristo en la cruz me salvó. Y es más receptivo el evangelio entre la gente del mundo que entre los santurrones que están los días domingos metidos bajo 4 paredes en un templo. Entonces, para que ustedes entiendan que tiene que estar habitando Cristo dentro, para que la persona se vaya al cielo y no se vaya al infierno, tiene que estar habitando Cristo dentro. Cristo, en forma espiritual, es la prenda en garantía. Es las arras de nuestra herencia en los cielos. Una prenda en garantía. Nosotros tenemos un episodio en la Biblia donde Judá tiene sexo con su yerna. Y la yerna se viste como una prostituta y Judá, él sin saberlo, tiene relaciones sexuales con su yerna porque su yerna quedó sin hijo. Y no quería Judá no quería entregarle su hijo menor. Se había muerto el hijo mayor, el hijo del medio, y ahora Judá tenía que entregarle a esta yerna de él, tenía que entregarle su hijo menor, pero Judá tenía miedo que su hijo menor se muriera también. Entonces la dejó viuda a esta chica. Entonces esta chica se arrebosa como prostituta, y no era prostituta, pero se arrebosa como una prostituta, y cuando va a trasquilar la oveja Judá, se encuentra con esta chica como que era una prostituta. Entonces Judá le dice que se allegue a él, o sea, que tenga sexo. Entonces Judá le dice, yo te voy a dar un corderito. ¿Qué me darás a cambio de que te llegues a mí? Te voy a dar un corderito, le dice Judá. Entonces, ¿qué me das en garantía? ¿Qué arras me das? ¿Qué prenda? Entonces Judá le dice, te doy el báculo. Mi báculo te lo doy como prenda en garantía. El báculo prende en garantía. Es como cuando yo voy a comprar un vehículo y el concesionario me dice, ¿le interesa este vehículo, este coche? Sí. Bueno, este coche se va a vender muy luego porque es muy apetecible. No lo venda, yo lo compro. No tengo todo el dinero, pero le doy una prenda en garantía. ¿Cuánto vale el vehículo? El vehículo vale 35 millones de pesos. Bueno, le doy 10 millones de pesos como prenda en garantía para que quede prendado el vehículo. Y cuando vengan clientes a comprarlo, usted no se los vende a ellos. Y espéreme un mes. O no, espéreme 15 días. Si pasan los 15 días y yo no vengo con el resto del dinero, ahí usted lo vende y yo pierdo los 10 millones.
porque esos 10 millones se los doy como prenda de garantía. Ese es un arras, prenda de garantía. Le garantizo que yo le compro el vehículo. Así que espéreme 15 días y no se lo venda a nadie. Porque yo le estoy dando 10 millones de pesos como báculo, como prenda de garantía, como arras, ¿ya? En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo les está predicando a hermanos genuinos en la fe que estaban habitando en Éfeso, a la iglesia en Éfeso. Ellos se habían arrepentido y habían creído con fe en el Evangelio. Y por eso Dios había sumergido a Cristo en cada uno de ellos. Cada uno de ellos tenía habitando a Cristo en forma espiritual dentro de sus cuerpos. Entonces a ellos el apóstol Pablo les escribe y les dice, en Él, en Cristo también vosotros, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, Efesios, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído con fe en el Evangelio, entonces fue inmerso Cristo dentro de ustedes. Le dice, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ha sido inmerso dentro de ustedes Cristo en forma espiritual y han sido sellados con su Espíritu, sellados con Él, fusionados, sellados para vida eterna. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque lo prometió el Señor. En Juan capítulo 16, Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, con C mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Eso está en Juan capítulo 16, versículos 7, 8 y 9, ¿ya? Después en el versículo 13 dice el Señor, el Espíritu mismo os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. Entonces, el Señor lo había prometido el Señor. Entonces dice el apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, en Cristo, en Él. También vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados. Ahí Cristo fue inmerso dentro de ellos, y fueron sellados con el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Juan 16, versículos 7, 8 y 9. Entonces, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. O sea, el Espíritu Santo es la prenda de garantía. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Entonces, de nuevo, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Hablando del bautismo, que sea inmerso Cristo en forma espiritual e invisible dentro de la persona, para que habite Cristo dentro de la persona, ¿ya? Y entonces, el cuerpo de la persona se convierte en templo, el templo del Espíritu Santo. Entonces, dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, Efesios, en Él también vosotros, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ahí está el bautismo. Ingresó Cristo en forma espiritual dentro del cuerpo físico de cada uno de ellos, sellados con el Espíritu Santo. Ahí está el bautismo que da la vida eterna. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la prenda en garantía, el báculo. O sea, el Señor nos deja al Espíritu Santo como una prenda en garantía de que cuando Él venga a las nubes a llamar a la iglesia, nosotros nos vamos con Él. El que tiene a Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, tiene la vida eterna. Tiene el báculo, la prenda en garantía. Entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces tiene que estar morando el Espíritu de Cristo dentro del cuerpo físico de una persona. Y eso ocurre por acción del bautismo espiritual, que es ingresado en forma espiritual Cristo dentro del cuerpo físico de una persona. Entonces, nuevamente Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Gálatas 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, dentro de mí.
en forma invisible, en forma espiritual. Entonces tiene que estar habitando Cristo dentro de una persona. Si eso no ocurre, la persona al morir se va al infierno. Porque Cristo es las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Cristo es el testimonio. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Cristo habitando dentro de nosotros nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. O sea, nos da la seguridad. Seguridad de que al morir nos vamos al cielo, que somos de Cristo. Habitando Cristo es el que nos da testimonio a nuestro espíritu. Por eso que en 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que cree en el Hijo de Dios dijo, yo le doy vida eterna. ¿Tú crees que Cristo te dio vida eterna? Sí, me la dio. ¿Tienes vida eterna? Sí. Entonces es ingresado Cristo dentro de ti, porque has creído con fe. O sea, lo que Dios pide para que la persona sea objeto de que Dios le sumerge el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es fe. ¿Fe en qué? En el Evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. O sea, habiendo creído con fe en el Evangelio, ha sido inmerso Cristo en forma espiritual dentro de mí. Ahora, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Cristo dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Cristo no dice, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. No. Agrega, ser bautizado. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Pero no en el agua. No en el río Jordán. No en una pileta, no en el río, no en el mar, no. Sino que fuere sumergido en forma espiritual, ya ingresara en forma espiritual Cristo a habitar dentro del cuerpo físico de la persona. Esa persona será salva, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Cristo es, en forma espiritual, el Espíritu de Cristo es la prenda de garantía, el báculo, las arras. Cristo, en forma espiritual, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. El que nos guía a toda la verdad. A propósito de guiar, cuando el Señor le está dando una señal más a los judíos respecto a la segunda venida, le habla de la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 25, versículo 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite en sus vasijas. En cambio, las insensatas, las vírgenes insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces, tardándose el esposo en venir, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y todas se prepararon, las 10 vírgenes, se rebosaron, se levantaron de su sueño, y las que tenían el aceite empezaron a caminar guiadas por la luz que emanaba de las lámparas. Emanaba luz, porque el aceite, cuando se quemaba, ardía el aceite, producía luz. En cambio, las vírgenes, 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite, no podían producir luz. No tenían luz, estaban en oscuridad. Y a la medianoche, cuando está más oscuro el día, a la medianoche, de las 24 horas, la medianoche es cuando está más oscuro. Entonces ellas fueron guiadas por la luz que emanaba de las lámparas, por el producto del aceite. En esta parábola de las 10 vírgenes, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, está siendo simbolizado en el aceite. Recordemos lo que le dice el apóstol Pablo a los discípulos de Apolo. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. O sea, no lo habían recibido. Dios no le había sumergido el Espíritu de Cristo dentro de ellos. A pesar de que ellos habían creído, pero habían creído en un evangelio diferente. Por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 1 al 6, dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os anuncié. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. O sea, si ponen atención a este anuncio mío y lo creen este anuncio lo creen con fe. Si ustedes prestan atención a otro anuncio diferente al mío y depositan fe en un anuncio diferente al mío, ustedes no son salvos. O sea, los discípulos de Apolo pusieron atención a un anuncio predicado por Apolo. El anuncio de Apolo era el bautismo de Juan. El que predicaba el evangelio era el apóstol Pablo. Entonces cuando los discípulos de Apolo oyeron el anuncio que predicaba Pablo, el evangelio de nuestra salvación, ahí ellos recibieron el Espíritu Santo, cuando lo creyeron. El ser humano tiene que tener, por lo menos tiene que tener la opción de poder oír el evangelio, para que tenga la opción de creerlo o no creerlo. La religión evangélica le quita la opción a la gente. No les predican el evangelio, les predican un montón de discursos bíblicos, pero nunca el evangelio. El evangelio es uno solo.
Está en dos versículos, versículos 3 y 4 de 1 Corintios 15. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare, esa morirá, en Ezequiel 18:4, pero en vez de nosotros, Cristo murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahí está el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darnos vida eterna, para cumplir la promesa que nos hizo. En 1 Juan 2:25 tenemos nosotros lo siguiente. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, nos prometió vida eterna. Y para poder cumplir esa promesa de darnos vida eterna, ¿qué es lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. No hay ninguna otra acción que haya hecho Cristo para darnos vida eterna, sino morir por los pecados de nosotros. Y ese es el único anuncio que hay que predicar, para que la gente lo pueda creer. Y creyéndolo con fe, entonces ahí Dios sumerge al Espíritu Santo dentro de la persona. Y ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, habita dentro de la persona. Y el que tiene a Cristo, tiene la vida. Entonces, en 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo hace una exhortación y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque si tú crees en el Evangelio, pero sin fe, tampoco es inmerso Cristo dentro de ti. Entonces tiene que ser por fe. Porque la justificación, la salvación es por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:1 no se habla de creer. No dice, justificados pues por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No. Dice justificados pues por la fe. Y no es lo mismo fe que creer. Una cosa es creer y otra cosa muy diferente es fe. Entonces, por eso en 2 Corintios 13:5 dice el apóstol Pablo a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿O no conocéis a vosotros mismos que habita espiritualmente Cristo dentro de ustedes en sus cuerpos? A menos que hayáis creído sin fe, fe reprobada, descalificados en cuanto a la fe. Porque uno puede oír el Evangelio y creerlo, pero si no aplica fe a su creer, no es sumergido Cristo dentro de la persona. No tiene la persona de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Entonces, tiene que ser con fe. Tiene que creerse, pero con fe. Si uno cree, pero sin fe, no es lo mismo. No, porque no. Lo que exige Dios es fe. Fe es certeza, convicción, plenamente convencido, sin ninguna duda. Sin dudar, sin vacilar, sin ninguna incerteza. Creer con toda el alma, al 100%, con todo el corazón, sin ninguna duda, completamente convencido. Fe. En cambio, creer sin fe es creer con cierta incerteza, con ciertas dudas, diciendo, sí, yo creo, pero no estoy convencido, no estoy convencido del todo. Sí, creo, pero no estoy convencido del todo. O sea, creo, pero no del todo. Sí creo, pero no estoy del todo convencido. Puede que no sea cierto, puede que no. Sí creo, pero no. Sí creo, pero no del todo. O sea, sí creo, pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo hacer cierto? No, sí creo, pero, no, creo, pero. ¿Ah? En cambio, fe es creo con todo mi corazón, estoy completamente convencido, no tengo ninguna duda, he creído con toda mi alma. Eso es fe. ¿Ah? Que es muy diferente al mero creer. Por eso que en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado, el reposo, no haber entrado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no haber sido acompañada de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, con fe, entramos. Ellos creyeron, pero no aportaron fe. No entraron. Estuvieron toda su vida procurando entrar, porque se entra por la fe. Si tú crees sin fe, jamás vas a entrar. De nuevo, Hebreos 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos, o sea, se entra por la fe. La justificación es por la fe, no por creer. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 20, dice, ¿tú crees que Dios es uno?
bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen porque vieron, por eso creen. O sea, los demonios vieron un día a su creador. En un instante de la eternidad, los demonios, que son espíritus caídos, demonios, ellos vieron a su creador, lo vieron con sus propios ojos. Entonces ellos creen porque vieron. En cambio, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es convicción de lo que no se ve. Entonces los demonios ya no pueden tener fe, porque ellos ya vieron. Fe es convicción de lo que no se ve. Los seres humanos podemos tener fe, porque mientras no veamos al Señor, pero oigamos lo que Dios ha dicho y que está escrito en la Biblia, nuestra fe en la Biblia, lo que está escrito, ya nos justifica. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, creemos conforme lo que está escrito. O sea, nuestra fe, nuestra base de fe está en lo que está escrito en la Biblia. Sin ver, solamente por oír a Dios, oír lo que Dios ha dicho y que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, Abraham oyó a Dios y creyó, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Sin hacer ni dejar de hacer, ¿eh? Abraham no hizo ninguna obra de obediencia, ni dejó el pecado, ni vivió una vida en santidad. Oyó y creyó, y fue justificado. Por creer, sin ver. Génesis capítulo 15, versículo 6. Cuando Dios le está diciendo a Abraham, mira las estrellas del cielo, Abraham, mira las estrellas del cielo. Porque Abraham no tenía hijo, y tenía como 100 años. Toda su vida Abraham quería tener un hijo de Sara. Y Sara toda su vida fue estéril. Y ahora ya tenía como 90 años y le había llegado a la costumbre de las mujeres, se le había cesado la costumbre de las mujeres y ya llegó a la menopausia. O sea, doblemente imposible que fuera madre. Y en esa imposibilidad, ya teniendo Sara 90 años, más o menos, y Abraham como 100 años, se le aparece Dios en visión a Abraham. Y le dice, Abraham, sal de tu casa, mira las estrellas del cielo, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y no había ocurrido nada. O sea, Sara seguía tan de 90 años y tan estéril como lo había sido toda su vida. No había ocurrido nada, ni una cosa. Abraham estaba como un mortecino, tenía 100 años prácticamente. Y Abraham oyó lo que Dios le dijo y lo creyó, sin ver. Sin ver. Sin ver que Sara tuviera un hijo, ni que estuviera embarazada, sin ver. Solamente oír y creer en algo que era imposible. Entonces Dios le justificó, lo declaró justo a Abraham, por su fe. Fe es convicción de lo que no se ve. Entonces Abraham tuvo una convicción en su corazón de que Sara iba a tener un hijo de él, sin que ocurriera nada. Solamente por oír y creer en algo imposible. Ahora, Cristo nos dice algo imposible. Cristo nos dice, yo les doy vida eterna, sin que ustedes hagan o dejen de hacer. Yo se las doy, sin que ustedes den nada, sin tomarle en cuenta sus pecados, sin tomarle en cuenta sus obras de justicia. Yo se las doy, estando ustedes moralmente corrompidos, espiritualmente muertos y judicialmente con sus almas sentenciadas a la muerte. Así, yo les doy a ustedes la vida eterna, sin tomarle en cuenta a ustedes sus pecados. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sin tomarle en cuenta sus obras de justicia. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Sin tomarle en cuenta a ustedes sus obras de justicia. Capítulo 3 de Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, yo los salvo sin tomarle a usted en cuenta sus obras de justicia, ni sin tomarle en cuenta a ustedes sus pecados. Les salvo tomándole en cuenta su fe. Igual que le salvé a Abraham, padre de la fe. Entonces, dice Santiago capítulo 2, versículo 20, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no basta con creer, sino que hay que creer con fe. Y para obtener fe hay que leer la Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si un ser humano no quiere prestar oídos a la Biblia, sino que le va a prestar oídos a los pastores evangélicos, le va a prestar oídos a Gary Lee, a Armando Alducin, a Dante Gebel, a Cash Luna, a Charles Stanley, no va a poder nunca tener fe. La fe se adquiere oyendo la palabra de Dios impresa en papel, la cual llamamos la Biblia. Ojear la Biblia todos los días. No prestarle oído a Armando Alducin, Dante Gebel, Cash Luna, Jimmy Swaggart, el Pastor Alegría de los Simpsons. No, prestarle oído a la Biblia. La palabra profética más segura es lo que está escrito en la Biblia, no lo que dicen los pastores. Los pastores a menudo tergiversan la escritura, la tergiversan. Entonces la persona se queda con lo tergiversado enseñado por los pastores evangélicos. No, querido amigo, la revelación tiene que ser directa, de la Biblia a tus oídos. No que hay un intermedio. Entonces para eso yo siempre cito la escritura. Entonces en 2 Corintios 13:5 hay una exhortación a la autoexaminación. 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Si has creído con fe en el Evangelio, entonces ha sido sumergido Cristo dentro de ti. Si tú has creído del Evangelio, pero sin fe, no está Cristo dentro de ti. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Que ha sido inmerso dentro de ti, Cristo en forma espiritual, habitando dentro de ti, a menos que Cristo no esté habitando dentro de ti, porque tú has creído pero sin fe. Examínate si estás en la fe. Porque si tú no estás en la fe, vas a estar en las obras. Igual que estos santurrones que estaban predicando supuestamente, entre comillas, el evangelio, ¿verdad? Estos chiquititos santurrones que son evangélicos y van con un termito con café y unos sándwiches a hacer un evangelismo social. Deja el pecado, Cristo, entrégale tu vida a Cristo, entrégale, deja, hace obras. Cristo no pide nada, solamente fe, sin que tú muevas un dedo. No te toma en cuenta ni tus pecados, ni te toma en cuenta tus buenas obras, solamente te toma en cuenta tu fe. Porque la salvación la consumó Cristo en la cruz y tú debes creerla con fe, con todo tu corazón. Porque Cristo entregó toda su vida. Y para que tú hagas efectiva la vida eterna, Cristo te pide que tú creas con todo tu corazón, no a medias. Porque Cristo entregó toda su vida, fue la parte que hizo Cristo, entregó toda su vida en la cruz. Y a cambio te pide que tú creas con todo tu corazón, no a medias. No que creas así nomás, sino que pide que te creas, que le creas con toda tu alma, con fe. Cristo lo pide todo tu creer, con fe, no a medias. No que tú digas, sí, Cristo me salvó, pero yo tengo que además dejar la tibieza, dejar el pecado, vivir una vida en santidad, porque si no me voy al infierno. No, Dios no te pide nada a ti, solamente te pide fe. Ni te toma en cuenta tus pecados, ni te toma en cuenta tus obras de justicia. Te toma en cuenta solamente tu fe. La justificación es exclusivamente por la fe en lo que ya Cristo consumó en la cruz, la vida eterna. Entonces, para que sea la persona salvada, dice el infierno, tiene que Dios sumergirle dentro de él al Espíritu de Cristo. Entonces, en el último video que yo hice, yo decía, ¿estará bien lo que enseñan los evangélicos? Dile a Dios, yo te recibo, Jesús, en mi corazón. Eso sería darle una orden a Dios. Señor, entra en mi corazón, entra, yo te recibo, yo te recibo. No, a menos que Dios no vea fe en usted, Dios no va a sumergir a Cristo dentro de usted. A menos que usted no obedezca las dos demandas, que son arrepentimiento y fe en el Evangelio. Cristo, cuando comenzó su ministerio de salvación aquí en la tierra, comenzó a demandar el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Pero no el arrepentimiento de los pecados, no. El arrepentimiento mental. El cambio de mentalidad. El cambio de los pensamientos que hay en la mente humana. Cambia tu manera de pensar respecto de cómo tú piensas que te encuentras ante Dios. Porque tú te encuentras moralmente corrompido y lo estarás así hasta que te mueras. Jamás podrás evitar pecar. Y un pecado cometido te sentenció tu alma a la muerte. Ahora tú, por haber pecado una vez, estás con tu alma sentenciada a la muerte eterna en el lago de fuego. Y estás espiritualmente muerto. El espíritu murió, el alma está viva pero condenada a la muerte y estás moralmente corrompido. Y lo vas a estar moralmente corrompido hasta que tu cuerpo físico se muera. Entonces, ese es el pensar correcto. Y el ser humano no piensa de esa manera. Entonces, el arrepentimiento es cambio de los pensamientos. Para que cambie el estado judicial. Porque en este momento, por haber pecado, el estado judicial de toda alma es que está sentenciada a la muerte. Entonces, lo que tiene que cambiar no son las conductas. Lo que tiene que cambiar es el estado judicial. Porque mientras el alma esté sentenciada a la muerte y esté espiritualmente muerto, jamás Dios sumergirá el Espíritu Santo dentro de un muerto espiritual. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo capítulo 22, versículo 32. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. No de muertos físicos, de muertos espirituales. Por eso que es necesario nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo para que cuando Dios te haga nacer tu espíritu de nuevo, y como Dios es Dios de vivos, ahí Dios sumerja a Cristo, el Espíritu de Cristo dentro de ti. Para que haya comunión entre el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y tu espíritu nacido de nuevo. Para que haya comunión, se puedan entender. Porque un muerto espiritual no puede entender al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene relación con espíritus nacidos de nuevo. No tiene relación con los muertos espirituales porque los muertos no pueden oír, no pueden ver al Espíritu Santo. Entonces, por eso que los tres estados en que se encuentra el ser humano, el estado espiritual, moral y judicial, tienen que ser reconocidos. El estado espiritual tiene que ser reconocido. Por haber pecado, estoy muerto espiritualmente. Y necesito que Dios me haga nacer mi espíritu de nuevo. Por haber pecado, pequé porque estoy moralmente corrompido. Y esa corrupción moral se encuentra en el cuerpo. Y mi alma está sentenciada a la muerte. De los tres estados, estado espiritual, estado
corrompido moralmente y el estado judicial del alma, de esos tres estados, estado espiritual, estoy muerto espiritualmente, el estado moral, estoy moralmente corrompido, cuerpo, eso está en el cuerpo, la ley del pecado, y el estado judicial, el alma sentenciada a la muerte. De esos tres estados, cuando la persona pasa de muerte a vida, cambian dos. Cambia el estado espiritual. De estar muerto espiritualmente, nace de nuevo espiritualmente, tiene vida espiritual. El estado judicial que corresponde al alma, el alma estaba sentenciada a la muerte, entró por la puerta estrecha, ahora el alma tiene vida eterna, inmortalidad. Pero el estado moral no cambia. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva el alma, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, el alma sigue viviendo en un cuerpo donde siempre ha nacido el alma, donde siempre ha existido el alma, estando viviendo aquí en la tierra, en un cuerpo físico. Entonces, por eso que el cuerpo físico tiene que morir y ser transformado, a través de la muerte física, o a través del arrebatamiento. Porque dice en 1 Corintios 15:53, el apóstol Pablo, a los creyentes en Cristo dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es necesario. Entonces, cuando el cuerpo muere, se aguzana, se desintegra, Dios viene, recompone todas las partículas de ese cuerpo y lo hace un cuerpo espiritual. Pero eso va a ocurrir en el arrebatamiento. Y los que estemos con vida, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados, ¿ya? Para ser transformado en un cuerpo espiritual. Y como la ley es espiritual, y nosotros vivimos en un cuerpo de carne, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:14, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, vendido al pecado. Ahora tiene que ser transformado el cuerpo para que nosotros podamos irnos al cielo y vivir con Dios y verlo cara a cara, sin morir. Porque el profeta Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque soy siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. O sea, siendo un profeta del Señor, pero viviendo en un cuerpo de carne, el profeta Isaías vio así, en un cuerpo de carne y hueso, vio cara a cara al Señor y dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Entonces, para poder ver cara a cara a Dios en los cielos, nuestro cuerpo tiene que ser transformado en cuerpo espiritual. Y para poder cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor, nuestro cuerpo tiene que ser cuerpo espiritual. Porque mientras vivamos en un cuerpo de carne y hueso, siempre vamos a caer en pecado. Eso es lo que tiene que ser reconocido siempre. Eso es parte fundamental de la metanoia, el arrepentimiento. El cambio en la manera de pensar respecto de cómo nosotros pensamos que nos encontramos ante Dios, en el aspecto espiritual, moral y judicial. Entonces, a menos que la persona no se arrepienta para salvación, no haga un cambio mental en sus pensamientos, y no crea con fe en el Evangelio, jamás Dios va a sumergir el Espíritu Santo dentro de la persona. Por más que la persona diga, yo te recibo en mi corazón, te recibo, porque dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, pero estás hablando de los judíos. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. A los judíos, a los israelitas. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los judíos que le recibieron. Al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, y a los judíos que recibieron a Cristo. El resto de los judíos no. No, Cristo no vino a los gentiles. Por ejemplo, la mujer sirofenicia, o sea, la mujer, claro, decía, hijo de David, ten misericordia de mí, tengo a mi hija atormentada por un demonio. Y el Señor no le respondió palabra. Y los discípulos judíos le dijeron al Señor, despide a esta mujer que da voz entre nosotros. Y el Señor les dice a sus discípulos, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Cristo no vino a los gentiles. A los suyos vino, a los judíos, a los israelitas. Y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los israelitas que le recibieron, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se agarran de eso muchos evangélicos para decir, tú tienes que recibir a Jesús, recíbelo. No, jamás Dios va a sumergir a Cristo dentro de ti, a menos que tú no te arrepientas y no creas con fe en el Evangelio. Así que no sacas nada con decir, yo te recibo como mi Salvador. ¿Salvador de qué? Como mi salvador de una vida en el pecado, yo ya soy santurrona, no peco más. Mentira, Cristo no vino a salvar de una vida en el pecado. Cristo vino a salvar nuestras almas, que por pecar están sentenciadas a la muerte. Entonces, el arrepentimiento de los religiosos, de Armando Alducin, Cash Luna, Dante Gebel, Jimmy Swaggart, es un arrepentimiento contrario al arrepentimiento que Dios demanda para salvación. Ellos dicen que hay que arrepentirse de los pecados para ser salvo. Y lo que Dios demanda es el arrepentimiento en la mente. Reconocer que tú vas a ser siempre un pecador hasta que te mueras y que por haber pecado tu alma quedó sentenciada a la muerte y tu espíritu murió. Recordemos que cuando Adán comió del fruto que Dios le mandó no comer, murió de inmediato espiritualmente. Dios le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Su alma quedó viva pero sentenciada a la muerte. Y pecó porque estaba moralmente corrompido. Si Adán no estuviera moralmente corrompido, jamás habría pecado.
Si nosotros naciéramos en este mundo no moralmente corrompidos, jamás cometeríamos pecado. Y nosotros seguiremos moralmente corrompidos, cometiendo pecados hasta que nuestros cuerpos muertos, hasta que nuestros cuerpos físicos se mueran. Entonces, el arrepentimiento es un reconocimiento. Reconocer el estado en que se encuentra el ser humano por haber pecado, judicial y espiritual. Y pecó porque viene moralmente corrompido. O sea, hay que reconocer que siempre estaremos moralmente corrompidos hasta que nuestro Dios nos cambie nuestros cuerpos en cuerpo espiritual. Dice en 1 Corintios 15:44, hay cuerpo animal de carne y hueso y hay cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es la esperanza nuestra, ¿verdad? El cual dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21, Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya. Mientras tanto, los salvados estamos viviendo en un cuerpo que nos humilla, que nos hace ir al baño, a defecar, a orinar, a transpirar, tenemos que alimentarnos, nos envejecemos. Algunos viejitos tienen que estar con unos pañales porque el esfínter se hacen caquitas, se orinan. Es el cuerpo de la humillación nuestra. Se nos caen los dientes, nos encorvamos. Es el cuerpo de la humillación nuestra. Pero Dios nos tiene prometido un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Y ese cuerpo será un cuerpo espiritual. Y ahí nunca más pecaremos. Y nunca moriremos cuando veamos cara a cara a Dios. Hasta el momento, si Dios se nos aparece en toda su gloria, nos morimos físicamente. Porque no hay hombre que vea el rostro de Dios y no muera. Entonces, el arrepentimiento es fundamental. El Señor dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 supuestamente justos. Que por 99 justos que no requieren arrepentimiento. ¿Y cómo está escrito en la palabra del Señor? No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. ¿Y cómo dice el Señor, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos? Ellos se tienen como justos, pues. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo también el Señor una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, el santurrón evangélico, puesto en pie orgulloso, decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres pecadores, ni como este publicano pecador. Ellos son pecadores. Yo le entregué mi vida a Cristo y Cristo cambió mi vida. Yo tengo superioridad moral. Perversos, santurrón evangélicos, no arrepentidos, todos hijos de su padre el diablo. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, pecadores. Ayuno 2 veces a la semana. Uy, las obras de justicia de él. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y menospreciaba al publicano. Ni aun como este pecador publicano. Te doy gracias porque no soy pecador como los demás hombres. En cambio, el publicano... ¿Quién era un publicano? ¿Cuál es el perfil de un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos, que en los tiempos del Señor era un multimillonario, un tipo muy rico, de mucha fortuna, y que acostumbraba a hacer orgías en las casas. Tenía orgía, practicaba la bulimia, tenía todo tipo de platos, de manjar en sus casas, comía con abundancia, con esplendidez. El publicano era odiado por el resto de los compatriotas porque le cobraba los impuestos a los judíos y se lo entregaba a los romanos dejándose una tajada para ellos. Y se enriquecían los publicanos. Si tú quieres ver un pecador, ve a los publicanos. Entonces el publicano puesto más atrás, en señal de humillación, en el templo, ni aún quería alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho. Honestamente, lo hacía públicamente, ante los ojos de todos aquellos fariseos hipócritas. Golpeaba su pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador, Señor. Sé propicio a mí, pecador. Estoy compungido, me duele ser un pecador. Sé propicio a mí, pecador. Ahí está la humillación que Dios exige. Humillarse. ¿Dónde ven a los pentecostales diciendo, soy un pecador? No, los pentecostales son como espigas de cizaña, erguidas de orgullo. Guardando santidad. Los pentecostales, los petepete, guardando santidad, dejando el pecado. Hijo de su padre, el diablo. En cambio, este publicano, puesto mucho más atrás del fariseo orgulloso, ni aún quería alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador, mi Dios. Me duele, Señor, soy un pecador, Señor. No que yo era y ahora ya no soy. Sé propicio a mí, pecador. Y Cristo dice, os digo que el publicano, descendió a su casa salvado, justificado, no así el fariseo. No así el fariseo hipócrita, orgulloso. Porque os digo que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y toda esta tracalada evangélica orgulloso en santurronería
Son personas que les cuesta mucho humillarse, reconocer lo que ellos son en sus más íntimos pensamientos. Pensamientos llenos de degeneramiento, fantasías sexuales, llenos de pedofilia, llenos de inmoralidad, de pornografía. Pero ellos ocultan lo que hay en su corazón y resulta que Dios ve en lo profundo del corazón. Uno puede mostrarse santurrón externamente, pero Dios conoce los corazones. Dice Dios en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón. Entonces más le vale a un ser humano sacar todo lo que hay en su corazón y mostrárselo al Señor y decir, soy un pecador, Señor. No puedo ocultarle lo que pienso en mi corazón. Estoy condenado, Señor, me merezco el infierno. Soy una persona que siempre voy a pecar contra usted, mi Dios. Pero Cristo me sustituyó en la cruz todo mi paso por este mundo, en el aspecto judicial. Me salvó de toda condena de vida, todo tipo de pecados que yo cometa, no queriendo cometerlo, o tal vez queriendo cometerlo, como fuese que sea, hasta que yo me muera. Dejándome mi alma incondenable, dándome la inmortalidad, la vida eterna. Bendito Señor y Salvador de mi alma, Jesucristo es tu nombre. Eso es. Cuando una persona entiende el gran sacrificio que hizo Cristo para darnos el perdón penal de todos nuestros pecados, surge un amor grandioso hacia el Salvador. Un amor puro, honesto, un amor devocional. Yo realmente adoro a mi Salvador, lo amo porque Él me salvó, no tomándome en cuenta mis pecados, ni tampoco tomándome en cuenta mis obras de justicia, solamente tomándome en cuenta mi fe en lo que Él hizo por mí en la cruz. Lo adoro sinceramente, lo amo de verdad, sin terror. En cambio, la gran parte del mundo evangélico sirve a Dios por terror e irse al infierno. En cambio, los que hemos sido salvos servimos a Dios por amor de que Él ya nos salvó. Y si no lo servimos, igual vamos al cielo. Igual. Porque la salvación no es por obras que nosotros hagamos, sino por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y nada más que por eso. Y cuando uno cree que Cristo me salvó, cuando Él murió por mis pecados en la cruz, obtengo el don. Cristo morando dentro de mí. Y el que tiene a Cristo, tiene la vida. Entonces tiene que haber inmersión del Espíritu Santo dentro del cuerpo. Por eso Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso, Gálatas 2, versículos 20 al 21, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Vive Cristo dentro de mí, habitando Cristo en forma invisible, en forma espiritual, dentro de mí. Y el que tiene a Cristo, 1 Juan 5:12, tiene la vida eterna. Tiene el báculo, las arras de nuestra herencia. En Cristo, en Él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la prenda en garantía. Habitando Cristo en forma invisible, en forma espiritual dentro de mí, yo tengo la prenda en garantía. Tengo garantía de parte de Dios que cuando Él venga a las nubes a tocar su final trompeta, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, yo me voy con Él. Porque soy la Virgen prudente con aceite. Tengo el aceite, tengo el Espíritu Santo, tengo el Espíritu de Cristo habitando dentro de mí. Las vírgenes insensatas han creído, pero sin fe. Entonces no está sumergido Cristo dentro de ellos. No tienen el aceite, a pesar de que están esperando el evento del arrebatamiento. Pero no van a entrar a las bodas. Porque si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, está siendo simbolizado en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, versículos 1 al 13, está siendo simbolizado en el aceite. Repito, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, está siendo simbolizado en la parábola de las 10 vírgenes, en la Virgen prudente, en el aceite. Las que tomaron el aceite entraron, las que no tomaron el aceite no entraron. Más fácil, imposible de poder entender. Entonces, ¿habita Cristo dentro de ti, mi querido amigo? ¿Tienes tú el Espíritu de Cristo morando en ti? ¿Tienes tu vida eterna? El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Entonces, para que usted entienda que el Señor cuando le da la gran comisión a sus discípulos, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y que como resultado de haberlo creído con fe, entonces yo mismo viniese a ser inmerso dentro del cuerpo de esa persona, yo mismo viniese a morar dentro, a vivir dentro de él,
esa persona fuere bautizada con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea puesto dentro de la persona para que esa persona tenga el Espíritu Santo habitando dentro de él, para que esa persona tenga a Cristo, y el que tiene a Cristo tiene la vida, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Romanos 8:9. Para que esa persona, por haber creído con fe, tenga el Espíritu de Cristo, entonces, el que creyere y que como resultado de haber creído con fe en el Evangelio, entonces yo mismo fuera inmerso dentro de él, fuere bautizado, entonces esa persona será salva. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ya, esa expresión, y fuere bautizado, no es el bautismo de Juan. No es el bautismo en agua. Es el bautismo con el Espíritu Santo. O sea, es que sea inmerso dentro del cuerpo de la persona, sea inmerso en forma espiritual, Cristo dentro de la persona. Si la persona oye el Evangelio y lo cree, pero sin fe, no es inmerso Cristo dentro de la persona. No tiene a Cristo la persona. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Está habitando Cristo dentro de vosotros? A menos que estéis réprobos en cuanto a la fe, como Janes y Jambres. 2 Timoteo 3:8, para que seamos librados de hombres malos, hombres corruptos de entendimiento, como Janes y Jambres, réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Eran personas que imitaban el poder que tenía Moisés. A través del poder divino de Dios, Moisés convertía la vara en culebra, en serpiente, delante de Faraón. Pero vinieron Janes y Jambres, que eran unos magos, hechiceros, con el poder satánico de parte de Satanás, e imitaban a Moisés, pero se oponían a Moisés. Lo imitaban, pero se oponían. Moisés echaba la vara de Moisés, la vara de Aarón, en el suelo, y por el poder de Dios se convertía en serpiente, en culebra. Entonces vinieron Janes y Jambres imitando a Moisés, echaron sus varas que también se convirtieron en serpiente. Pero la vara de Moisés devoró, se devoró a las dos varas convertidas en serpiente de Janes y Jambres, mostrando que el poder de Dios es superior, ¿verdad? Entonces, ¿quién eran Janes y Jambres? Personas que imitaban a Moisés, lo imitaban, le copiaban, pero se oponían. Hoy en día, dentro de la cristiandad, hay personas que imitan a los verdaderos salvados en cuanto a lo que los verdaderos salvados enseñamos, pero se oponen a los verdaderos salvados. En las redes sociales pueden encontrar personas que son opositoras a mí, a mi persona, pero que predican similar a mí, porque han aprendido de mí y luego me copian, me imitan y se oponen a mí. Por eso que en 1 Corintios 11:18, 1 Corintios 11:19, dice: porque es necesario que entre vosotros haya pleitos, peleas, divisiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados en cuanto a la fe. No todos los que dicen Señor, Señor, no todos los que son cristianos son salvos. ¿Me entienden? Porque es necesario que entre vosotros haya divisiones. 1 Corintios 11:18 o 11:28. Voy a ratificar. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 1 Corintios 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, pleitos, peleas, divisiones, que se dividan, enemistades entre ustedes. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces yo predico el Evangelio y hay personas que se ponen a oírme a mí y empiezan a aprender, pero no me quieren a mí. Y yo no soy una persona que sea una persona odiosa, que ande discriminando. Yo solamente predico la verdad. Y de repente se generan problemas, peleas, pleitos, pero a mí no me interesa eso realmente. Yo predico el Evangelio, nada más. Yo quiero, como el Señor, que todos los hombres sean salvos, que todos sean hermanos míos en la fe. Pero hay personas que empiezan a oírme a mí, algunas mujeres que han entrado a ver mis videos, se han puesto a ver mis videos y aprenden de lo que yo les enseño, y luego ellas se van
mujeres, ¿eh? Y empiezan después a decir que yo soy un hijo del diablo, a ridiculizarme. Esas personas son hijas del diablo, que se infiltran dentro de la verdadera cristiandad, de los verdaderos salvados. Entonces, por eso que en el campo de trigo, que nosotros leemos lo que nos enseña el Señor, existe plantación de trigo, ya no están esperando la venida de Cristo, el arrebatamiento, no todos. Pero hay un grupito muy pequeño de personas que sí entienden que hemos llegado al final de los tiempos y que está por ocurrir el evento prometido por el Señor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. El evento del arrebatamiento. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, decía el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para así esperar al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 12 al 18, ¿ya? Específicamente. Porque el Señor mismo con voz de mando. Entonces estamos esperando ese evento, los verdaderos salvados, junto con personas que dicen haber sido salvas, pero la verdad es que no, porque son exentos de fe y por lo tanto exentos del Espíritu Santo. Al estar exentos de fe, están exentos del aceite, pero están en la moral cristiana, ¿verdad? Porque virgen es sinónimo de pureza moral. Y toda la cristiandad está en pureza moral. Es símbolo de cristiandad, ser una persona pura moralmente. Entonces, virgen es sinónimo de pureza moral. Pero no todas las vírgenes tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellas. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces las vírgenes insensatas representan a la cristiandad que está esperando a Cristo, exenta de fe en el Evangelio y por tanto exenta del Espíritu Santo. Entonces lo que ellos hablan, no lo hablan guiados por el Espíritu Santo. Hablan porque aprenden de otros. En cambio, los verdaderos salvados aprendemos directamente del Espíritu Santo. Entonces, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, verso 4, in the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, Dios ha dicho, God has said, el alma que pecare esa morirá, the soul that sinneth it shall die. Pero en vez de nuestras almas, but instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, pero en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito, así dice, I disas, who in salvers sent in his body, in his own body in the tree. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Who in salvers in somebody, in his own body in the tree. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y entonces, and that's why, and for this reason, ¿verdad? And for this reason, in the first letter, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versos 3 y 4, in the first letter to the Corinthians, in chapter 13, verses 3 and 4, verses 3 and 4, he says, Dios ha dicho, está escrito, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. That Christ died for our sins, according to the Scriptures, and now is buried, and it is resurrected on the third day, according to the Scripture. Y así nos salvó nuestras almas. And so he saved you as our souls. ¿Ok? Y así nos salvó nuestras almas. And so he saved you as our souls. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth it shall die. But instead of our souls, in the first letter to the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who in salver sins in his own body on the tree. And that's why, and for this reason, in the first letter to the Corinthians, in chapter 13, verses 3 and 4, he says that Christ died for our sins according to the Scriptures, and now is buried, and it is to be resurrected on the third day according to the Scriptures. And so he saved you as our souls. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, verso 4, Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Pero en vez de nuestras almas, en la primera carta del apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:24, capítulo 2, versículo 24, dice que Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por esto, ya, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y así nos salvó nuestras almas. And so he saved you as our souls. Y así nos salvó nuestras almas. Entonces, el Evangelio es uno solo.
Y dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. A ver si acerco. Aquí, dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12 respecto de Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos de irnos al infierno. Solamente Cristo. En Juan capítulo 10, versículo 9, dice Cristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo de irse al infierno. Aquí en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Ahí están las almas vivas, clamando, pero sin marcha atrás. El estado es irreversible. Están clamando, llenos de espanto y horror. Están en espera en tormentos del juicio. El juicio ante el gran trono blanco. Y aquí, por primera y única vez, verán cara a cara a Dios, lleno de ira contra ellos. Cristo le dirá, yo en la cruz morí por tus pecados para que tú no murieses por tus pecados. Yo rendí cuenta por tus pecados acá. Y tú no lo creíste. Ahora tú tendrás que rendir cuenta por tus pecados. Y las personas enmudecerán. Y el Señor les dirá, maldito al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Pero ahora hay gracia. Todavía está abierta la puerta para que tú creas que Cristo, cuando murió por tus pecados, te dio la vida eterna. Entonces, aquí dice, cuando Cristo, en la cruz de su Calvario, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, y esto es el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces, cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos heredó a nuestras almas la inmortalidad, la vida eterna. 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por substitution. Acá en la cruz nos estaba sustituyendo la condena el Señor. Bendito Salvador de mi alma. Cristo murió por, significa en vez de ti, por ti, en vez de ti, en lugar de ti, sustituyéndote a ti, tomando tu lugar, en vez de ti, por los pecados de ti, los pecados de nosotros, los pecados míos. Por mí, en vez de mí, en lugar de mí, por los pecados de mí. Entonces, nos heredó la inmortalidad, la vida eterna. Yo le doy vida eterna, dijo Cristo en Juan 10:28. Y en la cruz, antes de entregar su espíritu, exclamó, consumado es lo que yo le prometí, la vida eterna, está consumada. Consumado es. Tetelestai, Juan 19:30. Entonces nos heredó la inmortalidad, la vida eterna. Sin tomarnos en cuenta nosotros nuestros pecados, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ni tampoco tomándonos en cuenta nosotros nuestras obras de justicia. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Sino tomándonos únicamente en cuenta nosotros nuestra fe, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Cuando yo lo creo con todo mi corazón, con fe, la hago efectiva para mi alma. Sino tomándonos únicamente en cuenta nosotros nuestra fe, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? La justificación es por la fe, Romanos 5:1. Estando nosotros moralmente corrompidos, espiritualmente muertos, y judicialmente con nuestras almas ya condenadas a la muerte. Y así nos salvó. Entonces ahí tenemos nosotros el esquema. El camino ancho y espacioso que da rumbo a la perdición. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, y pocos son los que la hallan. Por las obras, no. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:2, el camino de la religión, de las buenas, del cambio de las conductas. En cambio, el cambio que tiene que ocurrir es metanoia,
cambio mental, no el cambio de las conductas. La conversión es mental, no una conversión de obras, de vida moral. Bien, y aquí tenemos nosotros el juicio ante el trono blanco, que yo espero que muchos de los que me oigan no vayan nunca a este juicio. Será el desamparo eterno. Entonces aquí tenemos nosotros 1 Juan 5, versículos 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, pues no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado tocante al Hijo de él. Y este es el testimonio que Dios nos dio, vida eterna, y esta vida en el Hijo de él está. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribí a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y ahora tenemos Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo, en Él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Eso está en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. La redención de la posesión adquirida es este evento, el arrebatamiento. Porque sabemos que, Romanos capítulo 8, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto, y no solamente ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Hasta ese evento, hasta la redención, el Espíritu Santo estará morando dentro de la persona. Es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo. Entonces con esto decimos nosotros que lo que predican los pentecostales es una herejía. Que una vez que la persona se arrepintió y creyó en el Evangelio y fue salva y tiene el Espíritu Santo, por pecar pierde la salvación. O por cualquier cosa, por no estar cual pámpano permaneciendo en la vida, etcétera. Todas esas furradas que hablan los pentecostales, ¿verdad? No, porque cuando uno es salvo, es sellado con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta el evento del arrebatamiento. Muy bien. Dios les bendiga.